Bueno, que los patitos, vamos a terminar la parte de Mariano José de Larra. Vuelvo esta mañana con un tercer texto de En este país. Cierto es que termina la semana laboral y probablemente pudiéramos comentar alguno de estos otros artículos, ya sea el café, Carta a Andrés, Empeños y desempeños, el casarse pronto y mal, o los que continúan respecto de la planta nueva o el faccioso, la educación. Entonces, lo que no se puede decir, lo que no se debe decir. Un río de muerte, Fígaro Lisboa, adiós a la patria, Fígaro de vuelta, literatura, Anthony, el Día de Difuntos de 1836 y la Nochebuena de 1836, que son los otros textos que no hemos comentado esta semana de este libro de Vuelvo hasta mañana y otros artículos de un Mariano José de Larra que fue hijo de un médico que sirvió a José Bonaparte. Mariano José de Larra vivió 28 años, de 1809 a 1837, se educaría en Burdeos y París, donde se refugió su familia tras la Guerra de la Independencia. Encarnó el espíritu romántico, tanto en su propia actitud ante la vida como en su obra literaria, en la que destacan el drama Macías o la novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente. El desencanto, la pérdida de los ideales, su radicalismo crítico y unos amores desgraciados le llevarían al suicidio en ese año de gracia de nuestro Señor Jesucristo de 1837. Pero vamos con este país. En este país hay en el lugar vulgar frases afortunadas que nacen en buena hora y se derraman por toda una nación, así como se propagan hasta los términos de un estanque en las ondas producidas por la caída de una piedra en medio del agua. Muchas de este género pudiéramos citar en el vocabulario político, sobre todo de esta clase, son aquellas que, halagando las pasiones de los partidos, han resonado tan funestamente en nuestros oídos en los años que van pasados de este siglo, tan fecundo en mutaciones de escena y en cambios de decoraciones. Cada una palabra, los labios de un perorador en un pequeño circuito, y un gran pueblo ansioso de palabras las recoge, las pasa de boca en boca y con rapidez de golpe eléctrico un crecido número de máquinas vivientes las repite y las consagra, las más de las veces sin entenderla. Y siempre, sin calcular que una palabra sola es a veces palanca suficiente a levantar la muchedumbre, inflamar los ánimos y causar en las cosas una revolución. Estas voces favoritas han solido siempre desaparecer con las circunstancias que las produjeron. Su destino es efectivamente, como sonido vago que son, perderse en la lontonanza conforme se apartan de la causa que las hizo nacer. Una frase, empero, sobrevive siempre entre nosotros, cuya existencia es tanto más difícil de concebir cuanto no es de la naturaleza de esas que acabamos de hablar. Estas sirven en las revoluciones a lisonjear a los partidos y a humillar a los caídos. Objeto que se entiende perfectamente una vez conocida la generosa condición del hombre, pero la frase de forma el objeto de ese artículo se perpetúa entre nosotros siendo solo un funesto padrón de ignominia para los que la oyen y para los mismos que la dicen. Así la repiten los vencidos como los vencedores, los que no pueden como los que no quieren estirparla, los propios, en fin, como los extraños. En este país, esta es la frase que todos repetimos a porfiria, frase que sirve de clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en mal sentido. ¿Qué quiere usted? Decimos, en este país. Cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda, creemos explicarle perfectamente con esta frasecilla, cosas de este país, que con vanidad pronunciamos y sin pudor alguno repetimos. ¿Nace esta frase de un atraso reconocido en toda la nación? No creo que pueda ser este su origen, porque sólo puede conocer la carencia de una cosa el que la misma cosa conoce, de donde se infiere que si todos los individuos de un pueblo conociesen su atraso, no estarían realmente atrasados.
Es la pereza de imaginación o de raciocinio que nos impide investigar la verdadera razón de cuando no sucede y que se goza en tener una muletilla siempre a mano con que responderse a sus propios argumentos, haciéndose cada uno la ilusión de no creerse cómplice de un mal cuya responsabilidad descarga sobre el Estado del general país. Esto parece más ingenioso de lo que fuera de cierto. Creo entrever la causa verdadera de esta humillante expresión cuando se halla un país en aquel momento crítico, momento en el que se acerca en una transición y que saliendo de las tinieblas comienza a brillar a sus ojos un ligero resplandor, no conoce todavía el bien, pero ya conoce el mal, de donde procede salir para probar cualquiera otra cosa que no sea lo que hasta entonces ha tenido. Sucédele lo que a una joven bella que sale de la adolescencia no conoce el amor todavía ni sus goces, su corazón, sin embargo, o la naturaleza, por mejor decir, la empieza a revelar una necesidad que pronto será urgente para ella y cuyo germen y cuyos medios de satisfacción tiene en sí misma, si bien los desconoce todavía, la vaga inquietud de su alma que busca y ansía sin saber que la atormenta y la disgusta de su estado actual y del anterior en el que vivía y vérselas despreciar y romper aquellos mismos sencillos juguetes que formaban poco antes el encanto de su ignorante existencia. Este ¿Es acaso nuestro estado y a nuestro juicio entender el origen de la fatuidad en nuestra juventud? Se observa en el medio saber reina entre nosotros. No conocemos el bien, pero sabemos que existe y que podemos llegar a poseerles y bien, sin imaginar aún el cómo. Afectamos, pues, hacer ascos de lo que tenemos para dar a entender a los que nos oyeron que conocemos cosas mejores y nos queremos engañar miserablemente unos a otros, estando todos en el mismo caso. Este medio, saber, nos impide gozar de lo bueno que realmente tenemos y aun nuestra ansia de obtenerlo todo de una vez nos ciega sobre los mismos progresos que vamos insensiblemente haciendo. Estamos en el caso de que, teniendo apetito, desprecia un sabroso almuerzo con la esperanza de un suntuoso convite incierto que se verá verificado o no se verificará más tarde. Sustituyamos sabiamente el recuerdo del ayer y veamos si tiene razón en decir, a propósito de todo, cosas de este país. Solo con el auxilio de las anteriores reflexiones puede comprender el carácter de don Periquito, ese petulante joven cuya instrucción está reducida al poco latín que le quisieron enseñar y que él no quiso aprender, cuyos viajes no han pasado de Carabanchel, que no lee sino en los ojos de sus queridas, los cuales no son ciertamente los libros más filosóficos, que no conoce, en fin, más ilustración que la suya, más hombres que sus amigos, cortados por la misma tijera que él, ni más mundo que el salón del Prado, ni más país que el suyo. Este fiel representante de gran parte de nuestra juventud desdeñosa de su país fue no ha mucho tiempo objeto de una de mis visitas. Encontréle en una habitación mal amueblada y peor dispuesta, como de hombre solo, reinaba en sus muebles y sus ropas tiradas aquí y allí un espantoso desorden que hubo de avergonzarse al verme entrar en este cuarto y este hecho una leonera. Me dijo, ¿qué quiere usted en este país? Y quedó muy satisfecho con la excusa que a su natural descuido había encontrado. Empeñóse en que había de almorzar con él, y no pude resistir a sus instancias. Un mal almuerzo, mal servicio, reclamaba indispensablemente algún nuevo achaque, y no tardó mucho en decirme, amigo, en este país no se puede dar un almuerzo a nadie. Hay que recurrir a los platos comunes y al chocolate. ¡Vive Dios! Dije yo para mí, que cuando en este país se tiene un buen cocinero y un exquisito servicio, los criados necesarios se puede almorzar con excelente big stick, con todos los adherentes de un almuerzo a la fourchette, y que en París los que pagan 8 o 10 reales por un apartament garni o una mezquina habitación en una casa de huéspedes como mi amigo don Periquito
no se desayunan los pavos trufados ni con champán. Mi amigo don Periquito es hombre pesado como los hay en todos los países y me instó a que pasase el día con él. Yo, que había empezado ya a estudiar sobre aquella máquina como un anatómico sobre un cadáver, acepté inmediatamente. Don Periquito es pretendiente, a pesar de su notoria inutilidad. Llevóme, pues, de ministerio en ministerio de dos empleos con los cuales contaba, habíase llevado el uno otro candidato que había tenido más empeños que él. Cosas de España, me salió diciendo al referirme de su desgracia. Ciertamente, le respondí, sonriéndome por su injusticia, porque en Francia y en Inglaterra no hay intrigas. Puede estar seguro usted de que allá todos son unos santos varones, y los hombres no son hombres. El segundo empleo que pretendía había sido dado a un hombre con más luces que él. Cosas de España, me repitió. Sí, porque en otras partes colocan a los necios, dije yo para mí. Llevóme enseguida a una librería, después de haberme confesado que había publicado un folleto, llevado del mal ejemplo. Preguntó cuántos ejemplares habían vendido de su peregrino folleto, y el librero respondió, ni uno. ¿Lo ve usted, Fígaro? Me dijo, ¿lo ve usted? En este país no se puede escribir nada. En este país, en España, nada se vende. Vegetamos en la ignorancia. En París hubiera vendido 10 ediciones. Ciertamente, le contesté yo, porque los hombres como usted venden en París sus ediciones. En París no habrá libros malos que no se lean, de autores necios que se mueran de hambre. Desengáñese usted, en este país no se lee, prosiguió diciendo. ¿Y usted? ¿Que de eso se queja, señor don Periquito? ¿Usted qué lee? Le hubiera podido preguntar. Todos nos quejamos de que no se lee y ninguno leemos. ¿Lee usted los periódicos? Le pregunté, sin embargo. No, señor, en este país no se sabe escribir periódicos. ¿Lee usted ese diario de los debates, ese Times? Es de advertir que don Periquito no sabe francés, ni tampoco inglés. Y que en cuanto a periódicos buenos o malos, en fin, los hay, y muchos años no los ha habido. Pasamos al lado de una obra de esas que hermosean continuamente este país y clamaba, ¡qué basura! En este país no hay policía. En París las casas que se destruyen y se reedifican no producen polvo. Metió el pie torpemente en un charco. No hay limpieza en España, exclamaba. En el extranjero no hay lodo. Se hablaba de un robo. ¡Ah, país de ladrones! Vociferaba indignado. Porque en Londres no se roba. En Londres, donde la calle acometen los malhechores a la mitad de un día de niebla los transeúntes. No pediría limosna a un pobre. En este país no hay más que miseria. Estaba horripilado. Porque en extranjero no hay infeliz que no arrastre coche. Íbamos al teatro y, ¡oh, qué horror! Decía mi don Periquito, con su compasión, sin haberlos visto mejores en su vida. Aquí no hay teatros. Pasábamos por un café. No entremos, que los cafés de este país, gritaba. Se hablaba de viajes. ¡Oh, Dios me libre! En España no se puede viajar. ¡Qué posadas! ¡Qué caminos! ¡Oh, infernal comezón de vilipendiar este país que adelanta y progresa de algunos años a esta parte más rápidamente que adelantaron esos países modelos para llegar al punto de ventaja en el que se han puesto! Porque los don Periquitos, que todo lo desprecian en el año 33, no vuelven los ojos a mirar atrás, o no preguntan a sus papás acerca del tiempo, que no está tan distante de nosotros, en que no se conocía en la corte más botillera que la de Canosa, ni más bebida que la leche helada, en que no había más caminos en España que el del cielo, en que no existían más posadas que las descritas por Moratín en El sí de las niñas, con las sillas desvencijadas y las estampas del hijo pródigo, con las malhadadas ventas para caminantes asenderadeados, en que no corrían más carruajes que las galeras y carromatos catalanes, en que los chorizos y polacos repartían en naranjazos los premios al talento dramático y llevaban al público al teatro la bota y la merienda para pasar a tragos la representación de las comedias de figurón y dramas de comedia, en que no se conocía más ópera que el Malbrouck o Mambrú, como dice el vulgo,
cantado a la guitarra, en que no se leía más periódico que el diario de avisos, y en fin, en que... Pero acabamos el artículo demasiado largo para nuestro propósito. No vuelvan a mirar atrás porque habrían de poner un término a su maledicencia y llamar prodigiosa la casi repentina mudanza en que este país se ha verificado en tan breve espacio. Concluyamos, sin embargo, de explicar nuestra idea claramente. Más que a los don periquitos que nos rodean, pese y me avergüence. Cuando vimos a un extranjero que tiene la fortuna de pertenecer a un país donde las ventajas de la ilustración se han hecho conocer con mucha anterioridad que en el nuestro, por causas que no es de nuestra inspección examinar, nada extrañamos en, en su boca, sino es la falta de consideración y aún de gratitud quien reclama la hospitalidad de todo hombre honrado que la recibe. Pero cuando oímos la expresión despreciativa que hoy merece nuestra sátira en boca de españoles y de españoles, sobre todo que no conocen más país que este mismo suyo, que tan injustamente dilaceran, apenas reconoce nuestra indignación límites en que contenerse. Borremos pues de nuestro lenguaje la humillante expresión que no nombra a este país sino para denigrarle. Vamos los ojos atrás, comparemos y nos creemos felices. Si alguna vez miramos hacia adelante y nos comparamos con el extranjero, sea para prepararnos un porvenir mejor que el presente y para rivalizar en nuestros adelantos con los de nuestros vecinos. Solo en ese sentido opondremos nosotros en algunos de nuestros artículos el bien de fuera al mal de dentro. Olvidemos, lo repetimos, esta funesta expresión que contribuye a aumentar la injusticia y la desconfianza que de nuestras propias fuerzas tenemos. Hagamos más favor o justicia a nuestro país y creámosle capaz de esfuerzos y felicidades. Cumpla cada español con sus deberes de buen patricio y en vez de alimentar nuestra inacción con la expresión de desaliento cosas de España, contribuya cada cual con las mejoras posibles. Entonces este país dejará de ser tan maltratado de los extranjeros a cuyo desprecio nada podemos oponer, si de él les damos nosotros mismos el vergonzoso ejemplo. La revista española, 30 de abril 1833. Evidentemente, un libro como este, como diría el señor introductor del libro, como es Javier González Rovira, es un suicidio que represente cabalmente el espíritu romántico. Ese es el de Mariano José de Larra. Con el gesto de dispararse un pistoletazo ante el espejo, se cerraba una corta y fecunda vida que en buena medida resume la tragedia de la intelectualidad española de las primeras décadas del siglo XIX, también del XXI. Y por tanto, de nuestro particular romanticismo. De mismo modo, su entierro serviría para presentar a quien se iba a convertir en un sucesor, un joven zorrilla, que tomó la palabra para leer unos versos de elogio del difunto. Había nacido nuestro autor en una familia que muy pronto se vio obligada al exilio como médico de las tropas bonapartistas. El padre cruzó la frontera en 1812. Se cumplía así el primer capítulo de tantos españoles afrancesados y o liberales también tuvieron que vivir tarde o temprano durante el reinado de Fernando VII. No obstante, este exilio supuso para el pequeño Larra un primer contacto con el espíritu de la Ilustración y las ideas estéticas del neoclasicismo. Al regresar a España, pronto se revela como un chico inquieto capaz de proyectar una gramática y un diccionario de sinónimos y más tarde, instalado ya en Madrid, empezar su carrera de escritor. En estos años escribe principalmente poemas neoclásicos con una temilla cívica o patriótica, o poesía satírica, letrillas o sonetos con escaso interés literario. Sin embargo, la verdadera demostración de su talento se encuentra en el periodismo. Casi adolescente publica una revista unipersonal, El Duende Satírico del Día, de 1828, al que seguirá El Pobrecito Hablador, de 1832-33. Más tarde, sus artículos aparecerán en publicaciones de prestigio, como la Revista Española o El Correo de las Damas, donde adopta su seudónimo El Fígaro. Su precocidad se manifiesta también en el plano sentimental. Contrae matrimonio con Josefina
Betoret, a los 20 años, según una costumbre que criticará en uno de sus artículos, el casarse pronto y mal. Este matrimonio será uno de los mayores errores de su vida. Aunque tenga 3 hijos, esto no impide que ambos cónyuges lleven vidas separadas y las mutuas infidelidades sean moneda común. Y así, de desengaño en desengaño, le llevará a buscar el amor en otras relaciones, como la que mantiene con la mujer casada Dolores Armijo, relación cuyo tumultuoso desenlace será a la postre uno de los motivos del suicidio del escritor. En sus artículos de estos primeros años, Larra consigue superar los límites del costumbrismo, género limitado hasta entonces a la visión del tipo singulares o pintorescos cuadros pseudo-folclóricos con ciertos intereses etnográficos, pero de relativo valor literario, salvo excepciones como Mesonero o Estebáñez Calderón. El periodismo de Larra es el primer intento moderno de plasmar de manera humorística algunos de los principales problemas de nuestro país, centrándose en las costumbres de un noble propósito: erradicar hábitos y unos deplorables que inciden en el atraso español e impiden el progreso, defendiendo la necesidad de reformas en nuestras costumbres a partir de un principio básico: la educación. Es la época de algunos de sus artículos más conocidos, como Empeños y Desempeños, El Castellano Viejo o Vuelas tu Mañana. Estos son últimos hechos en esta semana, el lunes y el miércoles. También se dedica de lleno a la crítica literaria, prestando particular atención a todas las novedades que permiten recibir y percibir la penetración del romanticismo en nuestras letras, especialmente en el teatro. Tras la muerte de Fernando VII y el estallido de la insurrección carlista, la se preocupa cada vez más por la situación política, mostrándose especialmente mordaz con los carlistas, partidarios del absolutismo más reaccionario, véase su aceptada disección de prototipo en La Planta Nueva o El Faccioso. Por ello, apoya en un primer momento el gobierno de Martínez de la Rosa, liberal moderado, pero pronto empieza a criticar el carácter excesivamente cauteloso de quienes no se atreven a modernizar el país, no consiguen derrotar las fuerzas del fanatismo y sobre todo mantiene una férrea censura en la prensa. Larra se ha convertido en poco tiempo en un periodista prestigioso, temido por sus enemigos, por la ironía que destila sus páginas, que sienten la necesidad de enfrentarse con obras de mayor empeño en otros géneros, que en su opinión le proporcionarán una mayor presencia en el panorama literario. En ese sentido, 1834 es un año notablemente productivo. Se produce la publicación de su única novela, El doncel de Don Enrique el Doliente, obra que se encuentra dentro del género de la novela histórica. En ella, Larra narra las desventuras amorosas de Macías, un trovador, en parte histórico, en parte legendario, personaje sobre el que volverá en Macías, el primer drama romántico escrito en España. Los temas de la pasión insatisfecha, de la fidelidad y de la tiranía, tan cercanos a la guerra, son centrales en ambas obras. Sin embargo, es el periodista el destinado a crear una obra que perdure. Sus artículos son cada vez más sombríos y pesimistas, con un tono más reflexivo que descriptivo. Resulta difícil deslindar lo meramente político de lo costumbrista. Por ejemplo, en La Diligencia, su consideración sobre el penoso estado de este medio de transporte da paso a una crítica amarga del atraso español respecto a Europa, que acaba convirtiéndose en una admonición sobre el destino que espera a los liberales el exilio. Su campo de observación se ha ampliado, ya no se limita solo a los tipos y costumbres que provoquen la sonrisa del lector, sino que se cuestiona seriamente las motivaciones profundas del ser humano y su organización social. Larra es plenamente consciente de su papel como intelectual. Es un periodista que va forjando su identidad en contraste con la sociedad burguesa, enfrentado a las mezquindades que nos rodean y que desprecia la incultura del país y sus bárbaras costumbres, y que solo reconoce una aristocracia de talento basada en el mérito personal y en las virtudes morales y la fuerza de la personalidad. No obstante, cansado de la situación política, las reformas no hacen, la dirección deseada por Larra, quien además ve censurados sus escritos, y militar, los carlistas prosiguen sus campañas con cierto éxito, así como de sus problemas sentimentales y económicos. Se ha separado definitivamente de su mujer, emprende un viaje por Europa. En Francia siente la tentación de instalarse en este país y publicar sus obras en francés, como manifiestan algunas cartas a su familia. Pero las noticias esperanzadoras llegan desde España y le impulsan a volver. A su regreso, parece tener una cierta esperanza en el gobierno de Mendizábal, de orientación liberal progresista, pero la falta de libertad de prensa, así como algunas decisiones que le parecen discutibles por su alcance, en especial la famosa desamortización y la ley electoral, provocan su
paulatino desencanto, lo que lleva a una situación vital contradictoria. Sin renunciar a sus ideales progresistas, en mayo se presenta a diputado por las filas del bando moderado, que agrupa a otros intelectuales descontentos como Alcalá Galiano o el Duque de Rivas. Aunque es elegido por Ávila, no puede tomar posesión de su cargo al producirse la rebelión de la Granja, golpe militar promovido por Mendizábal. Durante los meses siguientes, Larra escribió artículos dedicados exclusivamente a la crítica literaria, editoriales sin firma y algunas cartas que intentan justificar su postura ante los ataques difamatorios de distintos medios. Escritor, ha entrado en el periodo más amargo de su vida, sus últimos meses de 1836, y su angustia estalla finalmente artículos el Día de Difuntos de 1836, Horas de Invierno o La Nochebuena de 1836, que reflejan un estado de ánimo en el que es difícil delimitar las razones meramente personales de las motivaciones políticas. Es el nihilismo trágico, tan característico del romanticismo, que ha de llevar necesariamente a la tragedia. Su desencanto político, la pérdida de su mejor amigo en la guerra, el conde Campo Alange, y su fracaso amoroso le suman una profunda depresión. Así, cuando el 13 de febrero mantiene una entrevista con Dolores Armijo, quien le comunica su decisión de romper definitivamente sus relaciones, se cumple el último episodio del drama de Larra. El escritor se suicida disparándose un tiro ante un espejo, un trágico final que reproduce la vida real, el destino de los amantes románticos. Pocos días antes, precisamente, había reseñado el estreno de una de las cumbres de nuestro teatro romántico, Los amantes de Truel, de J.E. de Hartzenbusch, señalando que el amor mata, aunque no mate a todo el mundo, como matan la ambición y la envidia. Estas tres pasiones, su ambición literaria y política, la envidia de sus enemigos y el amor, son posiblemente las que motivaron su suicidio. Y así tenemos un libro como este, venido a mí de esta situación de peer-to-peer, de intercambio, que siempre es bueno y agradable. Por tanto, esto volverá a ser puesto en circulación. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur orobat, Betty Gepien.